Seguimos acá investigando, sabiendo un poco más sobre el cajón peruano, un poco más, no, bastante más, porque en verdad tenemos a los dos invitados que tenemos hoy día, son dos personas que han escrito dos libros, probablemente de los más importantes sobre el cajón peruano, ¿no? Ese es el libro justamente de Rafael, que se llama, de Rafael Santa Cruz, es el cajón afroperuano, ahí lo tienen. Y también está bueno, el de y yo tengo el libro del doctor Marco Aurelio de Negri, que ha salido con el sello, o salió con el sello de San Marcos en el año 2009, titulado Cajonística y Vallejística. Y justamente, doctor de Negri, le quería preguntar un poco sobre el contenido, el objetivo de este libro, porque afortunadamente pues ya tenemos un respaldo, digamos, académico, documental respecto al cajón. Claro, a propósito, antes de contestar eso, el año 2001 hubo una resolución del Instituto Nacional de Cultura a propósito del cajón, ¿no? Que se declaró patrimonio cultural de la nación, etc. Y ahí se dice, de los considerandos, por ejemplo, que el cajón se originó en la colonia. Y luego hay otra lindeza, ¿no? Y se dice que el cajón es un instrumento único en el mundo, el cajón de aquí. Bueno, yo me pregunto, ¿no? Una declaración así es una declaración de ignorancia, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer patria, no? Como decía Unamuno, ¿cómo se puede hacer matria? Si no se puede, pues, hacer así. Y eso ha quedado, ¿eh? Entonces, si alguien va a considerar que somos prácticamente los Adanes de la percusión, pues no, ¿no? Bueno, pero hasta esos extremos se llevó el asunto, ¿no? Yo creo que, claro, esta popularidad y esta difusión ha servido, por ejemplo, en primer lugar, para mejorar el cajón como hecho físico, ¿no? Un cajón, digamos, comparado con los cajones que se veían en hace 50 años, por ejemplo. La revista, no, hace 50 años no. ¿Sí? No, porque Arciniega, que en esa época no solamente fabricaba cajones, también era medio carpintero, sino que también daba clases de cajón. Yeah. Y él tenía su idea fija, ¿no? Por ejemplo, él decía que nunca había puesto hueco en la cara posterior del cajón, y que esa era una ocurrencia nueva y que muy pocos tenían cajones con hueco, aunque Monserrate tenía un cajón, pero un hueco pequeño. Aunque no decían que era para agarrar el cajón, ¿no? Bueno, pero ya él fabricaba cajones que eran mejores, por ejemplo, que el cajón que tenía Monserrate, ¿no? Y muchos otros cajones. Los anteriores, los que estaban en Amancaes, en la época, por ejemplo, de Leguía, eran cajones bien grandes, ¿no? Eran enormes, que ahora no sería, digamos, ¿no? ¿Sí? Y luego existían los cajones laterales, lo que he llamado, que todavía he visto en la calle San Andrés, los cajones echados, que eran enormes también, los cajones horizontales. Hasta que se estandarizó, llamémoslo así. Dicen que por un artículo que apareció en el Comercio de Nicomé de Santa Cruz, ¿no? Donde él estableció las medidas y todo. A mí me parece que eso es un error. En primer lugar, porque Nicomedes ha sido un gran decimista, pero no era un cajonisticólogo, de modo que él, por ejemplo, sostenía a rajatabla que Monserrate era definitivamente mejor que Arciniega, ¿no? Bueno, hay cosas que se puede discutir. Claro. Y claro, ¿cómo se llama el artículo? Su Majestad el Cajón. Su Majestad el Cajón, sí. Claro. Y entonces él ahí se burla de la cantidad de formas que tiene el cajón, ¿no? Y hay de todo, que parece un ataúd, otro maletín de Gismond, de acá, bueno. Había que poner orden. Había que poner orden, entonces él dio unas medidas que más o menos son las medidas que, digamos, ya han quedado como un estándar, ¿no? Del cajón, ¿no? Que es el cajón vertical, además, ¿no? Porque yo creo que ya no se usa, pues, el cajón lateral, ¿no? Claro. En ese sentido, por ejemplo, sí. Porque la calidad, ¿no? La calidad, ¿no? Ahora que yo tampoco podía creer que el cajón de Arciniega, por ejemplo, no tuviera, pues, la riqueza, ¿no? Percutiva que tenía, siendo un cajón que no tenía un resonador, ¿no? O sea, que no tenía un hueco. Pero sí, era, digamos, algo, era muy agradable de oír y todo. Y que, bueno, contravenía todas las leyes de acústica, por lo menos, digamos, en un nivel así un poco nacional. Sí, pero los otros cajones eran burdos. Ahora, muy pocos se sentaban en el cajón. Yo siempre he dicho que si hay una innovación que hemos hecho en materia cajonística es sentarnos en el cajón, ¿no? A mí me parece una barbaridad
Rafael dice que eso no implica respecto al peso el cambio de sonido en el cajón. Pero yo le decía, pero siento a una persona de 100 kilos en el cajón y a otro de 45, tiene que haber un cambio. Pero él dice que no se nota. Bueno, no sé. ¿Me pueden explicar, digamos, por ejemplo, claro, yo no sabía que había cambiado de por ejemplo, cómo se tocaba antes el cajón? Sí, claro, sí. Ahora, digamos, desde el mediado más o menos de la década, ¿no? Sí, pues desde mediados, del siglo XX, la gente comenzó a sentarse en el cajón. Pero antes la práctica era no sentarse en el cajón, pues ¿de dónde han sacado eso? Pero, la razón o la sin razón es por comodidad, ¿no? Pero claro, el dolor de espalda que debe generar estar parado tocando esto. No, parado no. Una silla, se sentaba. Ponías el cajón fuera del cajón. Ese era bien el argumento de que puede cambiar el sonido. Así el cajón fuera vertical u horizontal, tipo baúl, digamos. Sí, claro. Se sentaba uno en la se silla, sentaba. y ponías el cajón adelante, y aquí cajoneabas, ¿no? ¿Sabes más o menos qué pasó? ¿Por qué hubo esa mudanza? La razón era la razón de comodidad, pues aparentemente, ¿no? Sí. No hay una, o sea, en realidad son hipótesis, ¿no? No sabemos quién fue el primero que se sentó o quién decidió que así sonaba mejor. Ciertamente hay una variable que es el peso. O sea, si yo me siento en el cajón, yo peso 90 kilos. Si me siento en el cajón, yo actúo, obviamente, de una manera, mi peso hace que el cajón cambie de sonido, varía. Si se siente una persona, como dice Marco Aurelio, de 40 kilos, va a sonar diferente. Yo creo que eso es casi imperceptible, ¿no? Si nos ponemos así exigentes. O sea, a lo mejor es una variable de peso que no es... Además no necesariamente es un peso muerto, porque uno se siente, supongo, de una manera tal que pueda... hacer diferenciar el sonido, distribuir su peso por el cajón, o sea, no es una pose estática. No, normalmente te sientas y te pones cómodo. Eso es lo que o sea, y todo lo demás es las manos, en los pies, en las piernas, si acaso. ¿No? Pero básicamente el secreto del cajón está en las manos. ¿No? Claro. O sea, cómo pones las manos, es lo que dicen todos los cajoneros. O sea, cómo yo le doy el cajón a fulano, que puede ser idéntico a mí, con el mismo peso, y se sienta y no logra arrancarle el sonido. Yo le digo, mira, tienes que dar en la esquina, en ese sitio, y puede hacer lo mismo, pero no suena igual. Depende de la posición de las manos. Ahí está la variable principal, o sea, cómo colocan las manos, ¿no? Y eso es una técnica, que es lo que piensa la gente que no existe en los instrumentos de percusión o en el cajón, porque es un instrumento, digamos, sencillo. Todo el mundo piensa, me siento en el cajón, lo golpeo y suena a cielo, a gloria. Y no, o sea... necesitas una técnica. Claro. Y la técnica, ya que hablamos de eso, ha ido evolucionando también, ha ido cambiando. Antes era de más sencilla, se ha ido complejizando. ¿Cómo? Sí, la técnica se ha ido innovando, ¿no? Las técnicas han ido mejorando. Ahora, es muy difícil decir si la gente que hoy día tiene mejor técnica, o que son más rápidos, o que tienen más habilidad, etcétera, son mejores que los antiguos, que los de hace 60 años, por ejemplo, es muy relativo. Ahora, hay una cuestión que tiene que ver con técnica y otra cuestión que tiene que ver con sabor. Claro. Y el tema de la evolución, simplemente tengo un tema de evolución, de que las cosas van cambiando. De evolución y de tradición. Yo lo que siento ahora, por ejemplo... De sensibilidad también. De sensibilidad. Lo que siento es que en esta onda también globalizada, donde tienes 50 profesores enseñando a 50 alumnos, lo que va sucediendo es que todo se va volviendo mucho más homogéneo. Entonces te va haciendo mucho más difícil distinguir. Yo recuerdo las primeras grabaciones, cuando recién nos conocimos con Marco Aurelio, fue a raíz de mi libro, y él me mandó el borrador de su libro. Me dijo, esto tal vez algún día lo publique. Yo le insistí mucho que lo publique y publicó finalmente. Pero él me decía, mire, tengo aquí unas grabaciones de 3 cajoneros importantes. Y entonces él me hizo la lista y me explicó una cosa que es totalmente cierta. Me dijo, en los discos antiguos muchas veces no aparecen los nombres de los cajoneros. Pero él había estado haciendo todo un trabajo sumamente paciente para determinar qué cajonero era el que tocaba tal cual tema. ¿No? Y me entregó una lista. Pero ciertamente, si tú eres sensible, si te gusta, si te apasiona el tema, tú escuchas y tú dices, ajá, por estas características es este cajonero, por estas es este. Ahora eso ya no sucede. Tú escuchas y ya no puedes identificar quién está tocando. Ya todo es mucho más homogéneo. O sea, tiene que ser de repente alguien,
no sé, muy famoso, o el que más tocó, o el que siempre toca con el cantante o con la cantante Claro, fulana que ya de lo- tal, que ya ¿no? lo reconoces por Que eso. generalmente además lo conoces. Antes era muy difícil, no necesariamente te enterabas quién estaba grabando, ¿no? Hoy el público lo sabe, porque los discos salen con mucha mayor velocidad. Pero también hay que indicar lo siguiente, ¿no? A propósito de lo que dice Rafael, para distinguir tienes que tener una cultura cajonística. Ya, O claro, yo no voy a simplemente- distinguirlo jamás. Claro, entonces, si no, no vas a apreciar, digamos, la técnica de uno y la técnica, o el error. O el error, ¿no? El sí, error. sí, Yo he podido, por ejemplo, ver en cajoneadores actuales, en discos de los últimos 10 años, ¿no? Que han interpretado Ritmos Negros, Marinera de Lima, varios errores. por Sí, ejemplo, sí, sí. ¿no? Varios errores, Sí. y son de los consagrados. Sí, sí, sí. Son de los Sí, sí, consagrados. pasa mucho, sí. Entonces eso también ocurre, ¿no? Sí, antes, como había menos cajoneadores, entonces uno podía saber exactamente, Claro, distinguir ¿no? mejor. cuáles eran las características. Creo yo también, ojo con esto, que los 3 cajoneadores que yo estudié particularmente en la década del 50, hay uno que es atípico y que llegó a ser el más famoso porque ha sido el único, hasta donde yo tengo noticia, que aseguraron sus manos en esa época en la fabulosa suma de 100.000 soles. Wow. Claro que fue Monserrate. En Monserrate, incluso hasta tengo el recorte de la noticia, ¿no? Que salió en los diarios, el único que habían asegurado, ¿no? Bueno, pero cuando yo estudiaba el caso de Monserrate, él tocaba ensortijado. Ya. Y cualquier persona que toque, que percuta el cajón con las manos ensortijadas, entonces le va a conferir al cajón un sonido muy duro y va a tener gran rapidez, mayor rapidez que el que toca sin metal. Por esa razón, que digamos, los cajones de Monserrate, que a mí nunca me pareció nada, al doctor Durán le parecían una maravilla, me parece que es un completo error, pero bueno, no necesitaban ser unos grandes cajones físicamente hablando, porque con estas sortijas, y ahí está en la fotografía de Monserrate, ¿no? Incluso un cajón malo podía sonar bastante bien, ¿no? Doctor De Negri, y con esos datos anecdóticos, perdón, regresamos en el siguiente bloque.